Unidos y su testimonio en el martirio avivó la fe en millones de espectadores. Entonces, cuando fracasaste, cambiaste tu técnica, usaste al emperador Constantino con una supuesta revelación, para atraer a los cristianos a formar parte de su gobierno, declarando el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Entonces promoviste el involucrar a los discípulos en la política del imperio para corromperlos. Después, sutilmente, desplazaron las sagradas escrituras por dogmas y tradiciones que desvirtuaron la verdad, para afianzar el poder del papado romano. De esa forma llevaste el cristianismo al oscurantismo medieval y desapareció la verdad revelada. Tu estrategia sumió la fe en un caos que llevó a la idolatría, aunque algunos buscaron la verdad. Satanás, y después destruí el Imperio Romano para reinar por medio de la Iglesia, llevando millones al error. Si sabes lo que hice, ¿por qué te enfrentas a mi poder? ¿Acaso no triunfé? Los llevé al paganismo y a la ambición durante 1400 años. Le escondí la verdad para hacer más fácil el error. Hice que negociaran con las cosas sagradas, profanando lo santo y ofreciendo objetos fetichistas, ofendiendo a su Dios, y cayendo en la idolatría, gracias a lo cual obtuve el dominio sobre esa generación, hasta que apareció un monje que sacó a luz ese maldito libro que me sentencia al fin. Otra vez comencé a luchar para evitar su difusión. Traté de matar a los seguidores del protestantismo con la Santa Inquisición, pero fue inútil. Promoví guerras religiosas, cruzadas, exterminio, odio a los judíos y pensé que si los exterminaban a este pueblo, las profecías de Ezequiel 37 no se cumplirían, pero él los protegió y restauró, y siempre esa palabra del Altísimo se extendió, la verdad prevalecía de nuevo. Sé que si detengo el avance del Evangelio, el Hijo del Altísimo no vendrá, y mi dominio continuará y perdurará. Sin embargo, no pude detener el crecimiento de la Iglesia, y esa Biblia se esparció por todo el mundo, razón por lo cual decidí cambiar de nuevo la estrategia. Me he camuflado y adaptado al nuevo orden mundial. Al fin y al cabo, reinaré finalmente. ¿Sabes algo? Cuando no puedes luchar contra tus enemigos, la mejor técnica es unirte a ellos disfrazadamente, y sutilmente desvirtuar sus verdades, introduciendo el engaño para dividirlos y destruirlos, y mezclando mis mentiras con medias verdades, para fabricar otro evangelio, el de la fantasía que frustra a muchos y los lleva a la apostasía. Esa nueva técnica de distorsión bíblica y desmitificación le llamó tu maestro la levadura. He colocado a falsos apóstoles en posiciones claves. He logrado retornar al mercantilismo medieval vestido de unción y pactos. Con ello los estoy dividiendo. Tengo desarrolladas las mismas estrategias que prevalecieron después del año 313 después de Cristo, pero con otras técnicas sofisticadas. Ahora estoy procediendo a politizar a los líderes para corromper la Iglesia, y si ésta se corrompe, ¿a quién vendrá a buscar el Hijo del Altísimo? Cristiano, al remanente, a ese pequeño grupo que quedará, y que no cederá a tus pretensiones de gobernar por medio del engaño y la inmoralidad. Sé que cuando el Hijo del Hombre venga, difícilmente hallará fe en la tierra, pero de los muchos llamados, unos pocos quedarán fieles. Satanás, ¿y crees tú que no podré engañarlos cuando las leyes vean con beneplácito que el pecado es un invento absurdo de mentes enfermas, y se establezca lo inmoral como norma de conducta? Permitiré y legalizar el matrimonio gay, y los pastores lo aceptarán. Además, lograré que todo lo absurdo e indecoroso sea normal y aceptable. Aquellos que no lo acepten, y se atrevieran a predicar contra ello, atentarán contra el nuevo orden mundial, y sufrirán la cárcel y la persecución. ¿Recuerdas cuando Noé anunció el diluvio y la gente no creyó? Lo mismo ocurrirá contigo. Nadie te escuchará. Tendré el control de la nueva moral, socavaré las evidencias bíblicas hasta convertir a Jesús en un mito, y sus enseñanzas en un simple cuento. Destruiré los cimientos de la fe, alimentando otras creencias aliadas a mis deseos de poder. Cristiano, pero estoy seguro que antes que esto ocurra, seremos redimidos de tu dominio, y el juicio final. Satanás, pero muchos caerán en la trampa. Levantaré un anticristo con gran potestad espiritual, que convencerá al mundo de mi poder. Reinaré sobre todo, y aún ustedes quedarán sometidos a mi control antes de que Jesús se los lleve. Los haré sufrir el terrorismo y la inseguridad. Estableceré el control de las personas con mi sistema anunciado en su Biblia, y no será un sello, sino un sistema tecnológico que ustedes mismos promoverán. Lo tengo todo bien planeado y controlado. Cristiano, pero lucharé contra los falsos pastores y predicadores que tú tienes. Combatiré la mentira. No permitiré que engañes a los cristianos con ese falso evangelio que desvirtúa el fundamento de Jesús. Satanás, no me hagas reír otra vez.
Controlo la radio y televisión cristiana, que tengo a mis agentes trabajando en esos medios para esparcir mis enseñanzas mezcladas con ideas bíblicas, pero con doctrinas heréticas. ¿No has visto que he introducido en los cultos y maratones radiotelevisivos prácticas de chantaje? Con dinámicas ocultistas y de manipulación mental, para intimidar y explotar la fe de las personas. Tengo el control de muchas mega iglesias que distraen a las personas, y a los pastores que se hacen poderosos y los he enriquecido para que me sirvan. La superstición y venta de bendiciones se difunden por doquier. ¿Puedes luchar contra mis promotores que tienen el poder económico y político para comprar los medios? ¿Con qué recursos cuentas tú? Los controlo todos. Ellos te aplastarán. Controlo las editoriales, manipulo la traducción de las nuevas versiones bíblicas, para diluir conceptos que atentan contra mis pretensiones. Tengo el dominio absoluto, porque controlo el dinero, el poder político así como los medios de comunicación. El que tenga estos tres poderes lo tiene todo. Además genero la violencia, promuevo la lujuria, exploto el sexo, y sobre todo, desencadeno la codicia para producir la corrupción. Estoy destruyendo la familia, promoviendo el amor libre, generando el divorcio, motivando la promiscuidad, socavando la autoridad bíblica. Conozco la fragilidad humana y tengo ventajas contra tu mensaje. Cristiano, no importa, tú estás derrotado, hagas lo que hagas, el rey vendrá y te destruirá. Satanás, basta, no hay más que hablar. El cristiano se quedó en silencio mientras que Satanás dio media vuelta, mirando al infinito. Parecía que todo había acabado. Un silencio lo inundó todo. Capítulo 2. La estrategia satánica del ecumenismo. La conversación respecto al futuro de la Iglesia en los últimos tiempos se había vuelto escabrosa. El cristiano tenía muchas dudas respecto del quehacer de Satanás en la Iglesia evangélica, y sobre todo en relación al ecumenismo, hecho que promueve el Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Católica, por lo que trató de indagar el fondo de este fenómeno que domina en la actualidad. Cristiano, sabes, hemos hablado de la Iglesia, y cómo siembras apostasía dentro de ella. No niego que has introducido el mundo y sus esquemas en nuestras congregaciones, que pese a tener la Biblia en la mano, y proclamar la santidad como base de nuestro estilo de vida, muchos cristianos se dejan arrastrar por tu influencia. Pero dime, ¿qué es lo que buscas con el sincretismo ecuménico? Satanás, no seas tan radical. El ecumenismo es obra de tu Dios. Los cristianos se juntan para compartir una experiencia. ¿Y qué de malo tienes? Cristiano, mucho, porque se diluye los principios doctrinales para hacerle el juego a la idolatría y sincretismo. Nuestra verdad es sólida, está en Jesús, su palabra y el fundamento de los apóstoles. No podemos cambiar los principios para mantener una falsa unidad de forma y apariencia. La verdadera unidad en Cristo nos lleva a una fe y a un vivir de acuerdo a sus mandatos. Satanás, ¿y qué de malo tienen que oren y compartan juntos a los católicos que reciben el Espíritu Santo? ¿No es el amor tan grande que cubre multitud de pecados? ¿Acaso el apóstol Pedro no quedó impresionado al predicarle a los gentiles y ver cómo recibían el Espíritu Santo? Tú condenas a los cantantes y salmistas que en junio del 2006 participaron en Buenos Aires, en el Centro Cultural de Luna Park, en un encuentro de la comunión renovada de evangélicos y católicos en el Espíritu Santo. En ese encuentro se reunieron en un mismo lugar, católicos y evangélicos pentecostales, para celebrar su experiencia de fe. Cantan, oran, predican, danzan y celebran con la misma el mover del Espíritu. Allí no sirven las prevenciones de los obispos, ni las advertencias de los pastores. Se reúnen, y punto. Y esto es bueno, ¿no lo crees? A mí me place esta actitud. Cristiano, claro, porque mientras se mezclan en una falsa unidad, olvidan sus principios y claudican. ¿Quién es el que está detrás de todo esto? Tú eres el que promueves esa falsa relación de forma, pero sin fondo. Quieres diluir la verdad con una unidad sin fundamento. Se manipula el concepto de ecumenismo para tratar de establecer una relación sin valores, forjando un contenido semántico, cuyo significado se vuelve una representación psíquica que produce una falsa unidad. Para nuestro caso, una cosa es lo que el diccionario dice acerca del ecumenismo, significante, y otra la que nos produce la palabra ecumenismo, significado, en el lenguaje corriente de nuestras iglesias. El origen de la palabra ecumenismo proviene del griego oikoumene, que significa habitar. Es, en su sentido literal, la tierra habitada. Está relacionada con una forma de concepción del mundo de manera amplia, universal, humanista, donde hay un lugar para todos, sin importar su estilo de vida y sus creencias fundamentales, lo cual es contraria a las enseñanzas de Jesús. Sin embargo,
La palabra de Dios establece claramente que debemos apartarnos de lo inmundo, de toda suciedad, del mundo y de un estilo de vida vacía de santidad. No podemos participar hipócritamente de una unidad que va a forjar tu iglesia apostata. No podemos hacer yugo desigual con los incrédulos. Además podemos soportar defectos o pecados que nazcan de errores humanos, de debilidad, pero no podemos aceptar que el amor bendiga y acepte conductas inmorales, contrarias a la verdad bíblica. Podemos soportar errores, pero no aceptamos lo que rompe la ley moral de Dios. Sé que eres especialista en manipular las escrituras para confundir y pervertir el evangelio. Satanás, eres astuto, te las sabes todas. No te puedo negar que manipulo tu Biblia y que la mejor estrategia que he establecido para confundir y diluir tus principios de la fe evangélica es el ecumenismo. Este principio terminará uniendo a todas las religiones en torno a mi falso profeta. Muchos de tus supuestos convertidos continúan con la misma vida mundana que tenían antes. Son religiosos, sin doctrina, y con prácticas contradictorias, pues siguen viviendo como antes de su conversión. Cambié ciertos métodos, mientras se elaboraron sistemas y estudios acomodados al mundo, accesibles y ajustables, tanto al joven, como al comerciante, atleta, político, y estrellas de fines. He hecho que mis profetas vestidos de ovejas entren entre vosotros en nombre del Espíritu Santo, y he logrado que le presten más atención a la carnalidad que alimenta el ego y la soberbia, mientras se glorían por la cantidad de miembros y en cultos que parecen más diversiones en donde Jesús es solo una fachada. ¿Acaso no le dan más importancia a la cantidad que a la calidad de vida fiel, sincera y obediente a Dios? El ecumenismo es la mejor estrategia para confundir a las iglesias, aunque algunos como tú no caen en la trampa. Cristiano, ¿crees que lograrás unir a los verdaderos cristianos en esa falsa apariencia de espiritualidad? Solo caerán en la trampa aquellos que no conocen tus maquinaciones e ignoran la palabra de Dios. Satanás, sin embargo, estoy triunfando. Actualmente controlo el Consejo Mundial de las Iglesias de la Prosperidad, y tengo bajo mi dominio a organizaciones religiosas que como la Red Apostólica promueven la nueva era, dando nuevas visiones y profecías que emanan de mis espíritus engañadores que operan en toda la tierra. Ellos guían por falsos caminos a tontos cristianos que no conocen como yo las escrituras. Estoy atacando las denominaciones conservadoras e históricas que promueven la santidad y las estoy haciendo pedazos. No puedes detener el avance de las ideas modernistas. La unidad ecuménica prevalecerá, pese a quien le pese. Cristiano, de ningún modo. La palabra tiene que cumplirse, se tendrá que levantar la gran ramera, la iglesia apostata, de la cual ya hemos hablado, pero una cosa sé, yo no caeré en esa trampa, no negaré su nombre y seré fiel a su palabra. Entonces hubo un gran silencio, tal parecía que todo había acabado. Capítulo 2. Los planes para el gobierno mundial. El cristiano permaneció pensativo por largo rato. Muchas dudas y preguntas quedaron en el aire, por lo que decidió seguir el diálogo y ahondar en lo ya hablado. Él traía una larga lista de cuestiones que deseaba plantearle al príncipe de las tinieblas. Cristiano, bueno Satanás, deseo ahondar algunos aspectos de nuestro conversatorio. Quiero hacerte unas preguntas, ¿podrías contestármelas? Satanás, ¿y por qué me llamas Satanás? ¿Acaso soy tan malo como me pintan? Ustedes me han descrito con cuernos y cola, y no estás viendo lo hermoso que soy. Mejor dime príncipe Luzbel, porque aunque muchos lo ignoran, soy bello en mi apariencia y puedo tomar la forma que desee, pues conservo mis facultades angelicales, incluso de personalización. Es por ello que puedo engañar fácilmente a los escogidos, porque me presento como que vengo de Dios, y así, los llevo a la idolatría y superstición. Cristiano, que te molesten que te llamen Satanás. Sé que eres príncipe de las tinieblas, pero ese título te lo da la Biblia. La gente también te llama diablo, serpiente y otros tantos alias que aparecen en las escrituras. Sé que fuiste y eres un ángel de una alta jerarquía, pero eres soberbio, arrogante, poderoso y maligno. ¿Acaso no describe tu nombre el mal?